Amén. Les damos nuevamente una cordial bienvenida a cada uno de nuestros amados hermanos y amigos que nos están visitando en esta noche. Les invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de las Sagradas Escrituras, esto es el libro del Éxodo. Libro del Éxodo. Vamos a continuar con el estudio de este maravilloso libro, donde en esencia se narra la liberación de un pueblo, así como la estipulación de los mandamientos de Dios para ese mismo pueblo. Éxodo capítulo número 16. Vamos por favor a dar lectura del verso número 9 en adelante hasta el verso número 12. Éxodo capítulo 16, verso número 9 al versículo número 12. ¿Lo tenemos? Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Inclinamos nuestro rostro e invoquemos el nombre del Señor en oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora nuevamente, mi Dios, estamos dispuestos para que sea tu palabra la que hable a las necesidades de nuestras vidas. Enséñanos, mi Dios, a través de la Escritura, para no infringir tus mandamientos, ni mucho menos, oh Dios, pisotear esta palabra, o lo que fuera peor, no creer a tus promesas. Háblanos a través, oh Dios, de esta doctrina. Permite que tu pueblo pueda regocijarse en el momento mismo que tu palabra está siendo proclamada con total libertad. Padre Celestial, conforme a las necesidades de cada uno de nosotros, así, mi Dios, trátanos, así háblanos, mi Señor, porque hemos venido a buscar, mi Dios amado, el hacer tu voluntad. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Éxodo capítulo número 16. Para recordar en breve, ya la enseñanza inicial de la semana anterior, la Biblia menciona en el versículo número 2 del capítulo 16 que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y también contra Aarón. ¿En dónde? En el desierto. Versículo número 3: y decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amén. Definamos, mi amado hermano, qué es la murmuración. Bueno, un diccionario secular manifiesta que la palabra murmurar o el término murmurar es la manifestación entre dientes,
acerca de un disgusto o una queja, ¿sí? Eso lo define un diccionario secular. La manifestación entre dientes de una determinada queja, ¿sí? O malestar. Bien podríamos, mi amado hermano, ¿sí? Definirlo de una manera mucho más apegada a la Escritura, que la murmuración no es otra cosa más que el hablar quejándose, ya en términos bíblicos, ¿sí? De Dios. Hablar quejándose de Dios. Es bien entendido que todo aquel que sirve al Señor, cuando algo se le imputa a esa persona o cuando algo se le hace a esa persona, la ofensa de manera directa va a esa persona y de manera indirecta también recae sobre quien está gobernando la vida de esa persona. Eso es a nuestro Dios. Jesús de una manera muy práctica hizo saber a los suyos, sobre todo a sus discípulos, cuando ellos le hicieron una pregunta. ¿Sí? Uno de ellos le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, y con eso quedamos totalmente saciados, llenos. Pero Jesús les dijo: ¿cómo así me piden que les muestre al Padre? ¿Acaso yo no he estado con vosotros y ahora ustedes me dicen que le muestre al Padre? Es decir, Dios manifestaba su presencia a través de su Hijo en esta tierra. Así también todos los hijos de Dios, los cristianos, manifiestan la presencia de Dios también en esta tierra. Y cuando alguien se levanta a hablar en contra de ese representante de Dios, se está hablando mal directamente del mismo Dios. Digo todo esto porque el malestar que causó, dice en Éxodo capítulo número 16, la queja o la murmuración fue directamente oída por el Señor. Vayamos por favor al versículo número 9, el primer texto de estudio en este capítulo 16 para esta noche. Dijo Moisés a Aarón, recuerden, Moisés, el vocero de Dios, le dice a aquel que habría de gobernar la parte religiosa, sí, posteriormente. Dijo Moisés a su hermano Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová. Primer punto, ¿a dónde los llevó Moisés luego de la murmuración? Yo creo que Moisés trató de explicar de manera muy gráfica que todo comentario que se hacía entre dientes, porque eso es el concepto secular, todo comentario, sí, que se hacía de adentro, digámoslo así, puertas hacia adentro, estaba ofendiendo directamente no a Moisés. De hecho, Moisés, si usted lo recuerda, él no se quería embarcar en la tarea de ir a sacar al pueblo. Por el contrario, Moisés fue muy renuente y a la insistencia de Dios y ante la providencia de Dios, Moisés termina, ¿verdad?, cumpliendo un propósito. Verso número 9. Di a toda la congregación de los hijos de Israel, ¿sí?, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído, dice ahí, vuestras murmuraciones. Ahora bien, ¿quién los había oído? Moisés, bueno, en parte sí, pero también las había oído Dios. Recordemos, por favor, vayamos por un momento a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, versículo número 1. Recuerde esto. Partió luego de Elim. Recuerde que en Elim, ¿qué hizo el pueblo? ¿O qué se le dio al pueblo en el desierto de Elim? Se le dio a beber, sí, aguas. 12 fuentes de aguas había en ese lugar. Eso está en el verso 27 del capítulo 15. Ahora, sigamos. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Verso 1, que está entre Elim y en donde y Sinaí. Recuerde que el Sinaí era el lugar que Dios había elegido para posteriormente dar a conocer sus mandamientos. Verso número 1.
del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuánto tiempo había pasado en total? Sube por favor, ¿qué dice la Biblia? Verso número 1. Cuando a los 15 días del segundo mes, sumando, más o menos ¿cuántos días? 45 días. 45 días que el pueblo ya había abandonado Egipto y que había emprendido una larga caminata, una larga trayectoria a través de los desiertos. El primer desierto fue el desierto de Shur, luego viene el desierto de Sin, ¿verdad? Y todo esto está de alguna manera afectando, ¿sí?, el ánimo, el estado de ánimo del pueblo. Ahora, yo me imagino que el pueblo sí sacó alimento para tan larga travesía, pero el alimento comenzó a agotarse. El alimento comenzó a escasear. ¿Sí? De pronto el primer mes pasaron, digámoslo así, a buen recaudo. Abrían el costal y decían, todavía hay potaje ahí adentro, todavía hay trigo, todavía hay cebada, todavía hay una fuente para seguir alimentándonos. El agua fue lo primero que se escaseó. Recuerda eso. El agua fue lo primero que se escaseó, pero Dios les proveyó de agua suficiente, ¿verdad?, al introducirlos en un lugar llamado Elim, donde dice la Biblia en Éxodo 15, verso 16, que habían 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y ahí acamparon para abastecerse de ¿qué cosa? Del líquido vital, el agua. Siguieron caminando, siguieron su travesía, y cuando de un momento a otro abrieron sus fuentes de alimento, abrieron sus sacos, abrieron de pronto sus baúles, se dieron cuenta que el alimento ahora sí se había acabado. Se había acabado. Amados hermanos, la Biblia nos dice en la primera carta a los Corintios, quiero por favor que usted me ayude al abrir ese texto. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Acerca de esta lección que vamos a estudiar, y quiero que esto quede grabado en nuestro entendimiento, en nuestros corazones, algo muy especial. Si me ayudan en la parte de atrás, ¿sí?, concentrándose en el estudio de la palabra, se los agradecería. Verso número 11. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso número 11. Y estas cosas, y esto está refiriéndose a todo aquello que vivió el pueblo de Israel durante su travesía en Egipto, o digámoslo así, en el desierto, luego de la salida de Egipto. Y estas cosas les acontecieron, o les llegaron a pasar. Es decir, que puede ser que a nosotros también nos pueda llegar a pasar o a suceder. Pregunto, ¿a quién no le ha tocado vivir tiempo de escasez en casa? ¿Verdad? Bueno es cuando la escasez dura poco y pasa rápido el asunto. Pero cuando la escasez se mantiene, se hace tormentoso, se hace muy difícil, sobre todo si en ese hogar hay criaturas. De una manera mucho más complicada, ¿verdad? Si hay niños, un adulto bien puede decir, no, bueno, yo me amarro el estómago, por ahí hago, o me tomo una agüita de algo y paso. Pero cuando una criatura pide comida, pide alimento, entonces pone en aprietos, en apuros, sí, a más de un padre o una madre de familia. Pero la Biblia nos recomienda, antes de ingresar en la enseñanza, verso 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están, ¿qué cosa? Escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A ellos. A nosotros. Para llamarnos la atención a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros. Es decir, que con cada ejemplo, con cada pasaje bíblico que vayamos estudiando en el libro, sí, del Éxodo, que son vivencias del pueblo en medio de un desierto, son lecciones que debemos de extraer para nuestro buen vivir como cristianos en estos tiempos.
Amén. Dicho esto, vayamos nuevamente, por favor, al libro del Éxodo. Moisés primeramente quiere marcarlos directamente, sí, al supuesto, por así decirlo, responsable. Moisés les dice: si se han venido a quejar delante de mí, déjenme decir que están equivocados. Verso número 9. Di a toda la congregación. ¿A quién le mandó esta orden? Aarón. Aarón. ¿Para qué lo hizo? Lo pudo haber hecho de manera directa. Pero ¿por qué lo toma su hermano? Porque, amado hermano, usted debe de entender que cada uno dentro del cuerpo de Cristo tiene una función que cumplir. Amén. Una es la función de una madre, otra es la función de un padre, otra es la función que pueda tener un hijo. Amén. Asimismo en las partes o en la esfera eclesial, una es la labor de un pastor, otra la labor de un diácono, otra la labor de un maestro. Cada quien tiene sus propias responsabilidades. Y recuerde que Dios le había dicho antes de sacar al pueblo de Israel de Egipto que Aarón habría de ser su vocero. Él habría de ser el instrumento por la cual la palabra que le llegaba a Moisés, Aarón habría de ser el transmisor de ese mensaje. Amén. Y Moisés, queriendo tomar esta directriz, la aplica por medio de su hermano. Dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de ¿quién? A la presencia de Jehová, porque él, sí, más allá de yo, diría Moisés, él ha oído vuestra murmuración. Él ha oído tu queja que se la haces constantemente desde los dientes hacia adentro. Ahora, esta expresión desde los dientes no necesariamente es de los labios. Esto también implica desde puertas hacia adentro. De pronto si no te quejas frente a los demás en público, pero sí que hablas cuando estás en casa. Ay, lo que pasa es que aquí, bueno, en el lugar de allá, no se hacen las cosas como uno quisiera. Yo quisiera que se haga así, yo quisiera que se haga asado, yo quisiera que salga de esta manera. Pero cuando ya estás frente a la persona que obviamente para ti no está caminando, no está haciendo las cosas bien, te callas. Lo guardas, lo riegas, pero no lo confrontas. Este tipo de situaciones, este tipo de murmuraciones son las que Dios condena. Por último, si algo se está haciendo mal y tú no tienes la potestad de poder arreglarlo, por lo menos ten la dignidad de doblar tus rodillas y hacérselo saber a aquel que puede hacer cambiar no solamente a tu pastor, sino al mundo entero. Ese es a tu Dios. A él dile: Señor, esto no me gusta, háblale a esa persona, cambia a esa persona, porque si Dios está realmente compartiendo tu criterio, Él va a sacar a relucir siempre lo que es mejor para la edificación de la iglesia. Amén. La escritura, eso es la parte eclesial, no se diga en la parte también, sí, del matrimonio o del hogar. Verso número 10. Ahora bien, una vez advertido el pueblo de que era Dios el que había oído esta queja, hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. ¿A dónde miraron? ¡Oh, sorpresa! Aarón les advierte y dice: salgan todos. Verso número 9, recuerden. ¿Qué le había dicho el Señor? Di a toda la congregación de los hijos de Israel que se acerquen ¿a dónde? A la presencia de Dios. Pregunto, ¿dónde estaba la presencia de Dios? ¿Dónde estaba? ¿Qué guiaba al pueblo en el día y en la noche? La columna de nube en el día, y esa misma columna tomaba forma de fuego, sí, por la noche. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En el desierto. Ahora, algo muy contradictorio. La presencia de Dios siempre estuvo, recuérdenlo, siempre estuvo durante esos 40 años, estuvo delante de ellos, siempre.
nunca desapareció. Pero, oh sorpresa, la manifestación visible, óigalo bien, visible de Dios delante de ellos, pero también delante de ellos su incredulidad. Delante de ellos su murmuración. Delante de ellos su incredulidad constante frente a la manifestación permanente de Dios. Dios nunca se alejó, siempre estuvo ahí, pero aún diríamos detrás de las tiendas el pueblo diciendo: ahí está Dios, ahí está la presencia de Dios delante de nosotros y no nos puede llenar la barriga. Ahí está, estoy sirviendo a Dios y Él todavía no me puede curar de esta enfermedad. Estoy sirviéndole a Dios y Él todavía no me puede arreglar sin la fuente de ingreso. Siempre estoy con los mediguitos. Nunca me hace según un milagro en la parte financiera. Y la presencia de Dios siempre está ahí. Amados hermanos, cuando Aarón le dice al pueblo que Jehová había escuchado la murmuración, verso número 10, los hijos de Israel miraron hacia el desierto. Obviamente ahí estaba la columna de nube, la presencia de Dios. Qué importante, ¿dónde estaba? En el desierto. Mucha gente en el desierto, diría yo, lo poco o nada que puede llegar a ver es a Dios. Mira el desierto, pero no mira a Dios en el desierto. Mira la calamidad, mira la enfermedad, mira la desgracia, pero no puede ver a Dios en la desgracia, no puede ver a Dios en la calamidad, no puede ver a Dios en el momento más difícil que estás pasando. Tú tienes, mi querido hermano, que aprender a ver a Dios aún en los momentos más secos de tu vida. Dios sigue estando ahí. Amén. El pueblo del Señor en el verso 10 declara que miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová. La nube estaba ahí. Lo que simplemente apareció en la nube fue ¿qué cosa? Su gloria, su resplandor. Apareció en medio de esa nube su presencia. Recuerda, mi querido hermano, estas son lecciones que a ellos le acontecieron para dejarnos enseñanzas a nosotros en el presente siglo. Amén. Aun cuando el desierto o la noche sea muy oscura, igual tu Dios sigue estando ahí presente. Amén. Verso número 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Recuerda, Él siempre tiene su oído aún a las palabras más escondidas que puedas tener en el corazón. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. ¿Cómo actúa Dios? Háblales. Miren, ellos murmuran, pero tú no murmures. Háblales. Confróntalos. Da la cara, es lo que le está diciendo. Ellos hablan a mis espaldas, hablan a tus espaldas, pero yo no hago o no le pago con la misma moneda que ellos te tratan. Qué importante, amado hermano, es la misericordia de Dios, aun cuando andamos o caminamos en rebeldía. La Escritura menciona de una manera muy misericordiosa el trato de Dios para el pueblo. Háblales diciendo: al caer la tarde, ¿qué dice? ¿Qué habrían de comer? Sí, obviamente, ahora el pueblo ya miraba la nube y ahora sí, como vieron la presencia de Dios, todo el mundo dice: ¡ay, está el Señor! Ahora yo pregunto, ¿usted cómo recompensaría la murmuración? Humanamente hablando, ¿con un favor? ¿Otorgando un favor? Usted, si se llegara a enterar, por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo, que el pastor habla mal de usted a sus espaldas, ¿cómo me trataría usted? ¿Me invitaría a comer a su casa? Al término del culto diría: pastor, vamos, que le quiero comprar un par de zapatos ahí en Pailés o algo así. ¿Cómo reaccionaría usted frente a, sí,
a la murmuración de una amiga en sí en su aula de clase. Amados hermanos, Dios nos da un ejemplo de cómo debemos de reaccionar. Recuerde las palabras sagradas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que nuestro Dios hace salir el sol, su sol, sobre buenos y sobre malos. Dios de alguna manera no se rebaja, pudiéndolos haber castigado por la murmuración de una manera inmediata, sino que comienza a darnos ejemplo de pagar con bien el mal que se recibe. ¿Cómo tú pagas a aquellos que te hacen mal? ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien te trata de una manera indigna? Puedes poner, como dijo Jesús, la otra mejilla, o sacas el puño y se lo apuntas directamente a su quijada. ¿Verdad? Es muy complicado tener una buena reacción, pero si Cristo ha comenzado a gobernar nuestras vidas, nuestros vasos no pueden levantarse para maltratar a nuestro prójimo, sino para tenderle nuestra mano y levantarlo en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia declara en el versículo número 12: yo he oído tus murmuraciones. Verso 12 sigue diciendo: al caer la tarde comeréis. ¿Cómo les iba a pagar la murmuración? Comeréis carne, y por la mañana, es decir, al día siguiente, por la mañana, no solamente que vas a comer pan, dice, os saciaréis. Es decir, se van a empachar de pan. Os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová, vuestro yo. No Moisés, no Aarón, yo soy el que te proveo. Yo, Jehová, vuestro Dios. Pregunto, mi amado hermano, usted que camina en la obediencia, oiga bien las palabras que estoy diciendo. Usted que camina en obediencia a Dios, ¿le ha faltado a la presente fecha un plato de comida sobre su mesa? Recuerde mis palabras. Usted que obedece a Dios, ¿le ha faltado un plato de comida? Usted dirá, hermano, a mí me ha faltado, pero reflexione en mi palabra. Usted es un hijo de Dios, porque que yo sepa, a los hijos de Dios nunca les ha faltado un pan sobre la mesa. La Biblia menciona en ese sentido que no hemos visto descendencia que mendigue pan. En la familia de Dios no hay, mi amado hermano, tal circunstancia. Dios se encarga de proveer a los que le pertenecen. Versículo número 13. Dice la Biblia: venida, recuerden, la tarde. ¿Qué sucedió? Venida la tarde, subieron codornices que cubrieron, óigalo bien, cubrieron, ¿qué cosa? El campamento. Recuerde que juntamente con el pueblo de Israel también salió gente extranjera, y el número, debió haber bordeado cerca de 1.000.000 de personas. 1.000.000. No comieron unos cuantos. Dios hizo, dice la Biblia, cubrir el campamento. Y por la mañana descendió rocío a manera de una breve llovizna, pero no era agua. Descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, es decir, pequeña, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Diríamos, si quisiéramos tener una ilustración gráfica clara, pequeños copos de algodón. Se identifican, ¿verdad? El algodón. No el algodón de azúcar.
¿sí? Pequeños copos de algodón, algo pequeño, menudo, ¿sí? Pero que al mismo tiempo, sí, por la cantidad que había caído toda aquella mañana, la Biblia dice que esto, sí, también estaba esparcido, versículo número, sí, verso número 14, sobre la tierra. Verso número 15. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Es decir, que no le pudieron poner un nombre de manera específica. Y eso es justamente lo que significa maná. Maná significa ¿qué es esto? ¿Cómo lo define la Biblia? Bueno, acompáñenme por favor al libro de los Salmos. El Señor le tiene un significado diferente, sí, al que le puso el pueblo de Israel. En el libro de los Salmos, capítulo 78, Salmos, capítulo 78, mire lo que nos dice el verso número 25. ¿Lo encontró? O leamos del verso 24 al 25. Salmo 78, del verso 24 al 25. E hizo llover, ¿ya lo tiene? Sobre ellos maná, para que comiesen. Recuerden qué significa maná, ¿qué es esto? Y les dio, ¿qué es lo que era? Ahí dice la Biblia qué es lo que era. Les dio trigo, eso fue lo que cayó, pero no el trigo terrenal, sino el trigo celestial. Les dio trigo de los cielos. Y el verso 25 lo complementa. Pan de nobles. Pan de nobles. Es decir, un pan muy selecto, de jerarquía. Usted y yo comemos pan, ¿verdad que sí? Todos los días. ¿Cuánto cuestan nuestros panes que comemos? 10 centavos, 12. El más carito que logra comprar, ¿de cuánto? 20, 25, ¿verdad? Y eso cuando usted ya le sube el precio, como que en algo mejor el pan. Sí, pero hay gente que no come pan de 20 centavos. Sí, hay gente que pide un pan de una manera mucho más especial, con un costo también mucho más alto. Sí, y obviamente la calidad de ese producto es mucho mejor. La Biblia dice que a este pueblo le dio pan de nobles, comió el hombre, les envió comida hasta, ¿qué dice la Biblia? Corrobora lo que dice Éxodo capítulo 16, hasta que los empanzurró de pan. ¿Quieren pan? Les digo, yo les voy a dar pan. ¿Quieren carne? Yo les voy a dar carne. Amado hermano, no tentemos a Dios en esto. No tentemos a Dios. Es decir, no murmuremos, sí, de Dios por causa de alguna necesidad que pudiéramos tener. Mucha gente, mi amado hermano, sí, murmura contra Dios. ¿Cuándo? Usted dirá, hermano, yo no murmuro. Cada vez que usted se queja con su padre, con su madre, de que le falta esto, le falta lo otro, que le falta aquello, amado hermano, no es a su padre que usted le está reclamando, es a su Dios. Usted tiene que entender, mi querido hermano, que estas quejas van en contra de lo que Dios espera de nosotros en los momentos de necesidad. Ahora, momentos de necesidad van a haber, claro que sí, y es necesario que haya. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de Dios. El problema es que cuando hay necesidad nos desesperamos y comenzamos a ejercer nuestras propias fórmulas de abastecimiento que a la larga siempre traen malas consecuencias.
traen, diríamos, consecuencias nefastas. La Biblia menciona que pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta el cielo. ¿Qué pasó con las codornices? Las aves que cayeron, verso 26 del mismo capítulo de Salmo 78. Movió el solano en el viento, es decir, las corrientes de los aires las movió. Recuerden que las aves del cielo se mueven por las corrientes de los aires. Movió el solano del viento, ¿sí?, en el cielo, y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne. ¿Cómo que dice que les llovió la carne? Es decir, de una manera tan exorbitante que esa gente no podía ni caminar porque todo el campamento estaba lleno de aves. Un día, sí, el pueblo por la mañana quejándose de que no había qué comer, queriendo regresarse a Egipto, diciéndole a Dios de frente: ¿por qué nos sacaste para matarnos en este lugar? Y mire lo variable que es el corazón del hombre. En esa misma tarde el pueblo tenía carne hasta para regalar, hasta para empacharse. Amados hermanos, no tentemos a Dios. Si tienes necesidad, si tienes limitaciones, no provoques a ir a tu Dios murmurando por tu condición de vida. Dale gracias a Dios por lo que Él te ha provisto hasta el presente día. Dirías: hermano, es que estoy cansado de esta pobreza. Estoy cansado del mismo plato de arroz con la misma ensalada de beterraga que me estoy comiendo. Estoy cansado de siempre llegar a la casa y encontrarme con el mismo plato que me sirve mi madre. Y es por esa situación que no aguanto y quiero levantar mi voz en queja, en protesta contra Dios. Amado hermano, tú tienes primeramente que entender que si hay algo que comer en tu casa, tienes el privilegio de degustar ese mismo platillo todos los días, porque en otros lugares no hay ni siquiera el plato para poder poner un grano de arroz, porque ni arroz hay. Si tú fueras a otras naciones, si tú tuvieras el privilegio de conocer el estado en que se encuentran, no digo miles, millones de personas en otros continentes, amado hermano, tú orarías, llorarías y clamarías dándole gracias a Dios porque se les pone el mismo plato cada día que tú estás comiendo. Otros no tienen ese privilegio. No permitas que el tener un estilo de vida rutinario, pero también de abastecimiento diario, sea un detonante para que tú te vuelvas una persona contraria para aceptar la voluntad de Dios, aún en lo que aquello que te puede servir de alimento. Es que a veces no solamente es la comida, es el vestir, es lo que se puede tener en casa. Ay, mamá, todos tienen computadora y yo no tengo. Todos tienen zapatos de marca y yo no tengo. Todos usan tal o cual instrumento y yo no tengo. Y los muchachos piensan que Dios se ha tapado sus oídos. Él es el primero que está oyendo tu murmuración. Es el primero, mi querido hermano. No pretendas esconder tu queja cuando es Dios. Cada vez que hablas de dientes para adentro, es Dios el que está anotando, es Dios el que está
otorgando a tus palabras, sí, una sentencia. ¿Por qué murmuras contra mí? Acompáñame nuevamente, por favor, a la primera carta de los Corintios en el capítulo número 10. Pero en el verso número, ya no 11, sino verso número 10 también. ¿Lo quiere? Primera de los Corintios 10, verso número 10. ¿Qué dice el Señor? ¿Ya lo encontré? Ni murmuréis, es decir, no hables de dientes para adentro, como algunos de ellos murmuraron. ¿Qué recibieron a la larga como retribución? ¿Qué dice el texto bíblico? Y perecieron, murieron. Y dice ahí, ¿por qué? ¿Por quién? Dice ahí, murieron por el destructor. ¿Quién es el que destruye nuestra comunión con Dios? ¿Acaso no es Satanás? ¿Acaso no es el diablo el que siempre tratará de que reneguemos de nuestra condición? ¿Es que acaso a veces este enemigo de nuestras almas logra sus objetivos cuando nosotros damos cabida al malestar por una situación en la que nos encontramos, y él metiendo su espina, nosotros nos tragamos todo el anzuelo con caña de pescar y pescador también, y desarrollamos una queja constante por la condición en la que estamos viviendo? No murmuremos, es la solución. Y entonces, si usted diría, bueno, hermano, está bien, entiendo que no tengo que murmurar, ¿qué hago entonces con todo esto, con toda esta angustia que tengo? Amado hermano, dobla tu rodilla y preséntale en oración todas tus circunstancias para que sea Él proveyéndote en su debido tiempo. ¿Quieres hablar? Habla, pero no con murmuración, no con queja, sino más bien con humillación, doblando tu corazón, tus rodillas, y ponle a Él todas tus ansiedades, porque Él sabe de las cosas de las cuales tenéis necesidad. ¿Estás cansado de pronto de servir del mismo platillo? Anda a tu cuarto secreto, enciérrate en tu baño, enciérrate en tu dormitorio, dobla rodilla y dile: Señor, te ruego, si así tú lo quieres, que me cambies el menú en este día. Eso es lo más práctico. Pero no reniegues en la mesa. ¿Qué hay de comer? Otra vez video. ¿Verdad? Aprende a direccionar aún, mi querido hermano, tus insatisfacciones de una manera correcta delante del Señor. Cuando retornamos a Éxodo capítulo 16, versículo número 15. Viéndolo, claro, el pueblo tuvo que ver penosamente. Viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan. Ahí está, querían pan, tomen pan. Es el pan que Jehová os dará para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recuerda, ¿qué es lo que Jehová te manda? El pan que será para comer. La oración modelo de Jesús hizo gran hincapié en esto, ¿sí? Con respecto a los alimentos. ¿Qué solicitó Dios por medio de su Hijo a través de una oración estándar, a manera de un manual? El pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Cuándo? Hoy. El problema de mucha gente es que no quiere el pan de hoy. Quiere asegurarse tener guardado el pan de hoy, de mañana, de pasado mañana, de la semana, del mes, del año.
¿Por qué? Porque desconfía que el Dios que le dio el pan el día sábado, a ver si se queda dormido y el domingo no me da pan. Y como no quiero correr el riesgo de que mañana no me falte el pan, entonces hoy no vengo al culto, me quedo trabajando otra jornada más para asegurar el pan de mañana. ¿Le creemos o no le creemos a Dios que cada día Él va a asegurarnos nuestro pan? ¿Por qué caer, mi amado hermano, en la misma corriente, en el mismo sistema que el mundo nos enseña que debemos de hacer para poder tener provisión permanente? Amado hermano, cuando a Dios le place cortar fuentes de ingreso, cuando a Dios le place mantenernos en la medición extrema, así tengas dinero en el banco ese día se declara en feriado, se te roban el dinero, te dejan embarcado por muchos años y lo que tanto te has afanado no te ha servido absolutamente para nada. Tú tienes que aprender a depender de Dios día a día. La Biblia declara en el versículo número 16: esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él. Óyelo bien, porque aquí vamos a entrar en principios espirituales para poder recibir de Dios el pan, no de cada semana, el pan de cada día. Eso significa que yo cada día tengo que aprender a buscar de aquel que me va a dar el pan. No debo de salir a buscar el pan, debo de salir a buscar al Dios que me va a dar el pan. Amén. Verso número 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoger de él cada uno. Primer principio, y vamos a entrar así en materia. ¿Quién debe de salir a recoger el pan? ¿O para quién es la ordenanza de coger el pan? O lo que es mejor, obtener de Dios su bendición cada uno. Cada uno debe de salir a pedirle a su Dios su pan. Cada uno. Una cosa es que ore el padre, otra cosa es que ore la madre, otra es la oración del hijo mayor, otra del hijo intermedio, otra del hijo que le sigue, otra del hijo del conchito. Amado hermano, cada uno debe de aprender a buscar su pan en Dios. Una cosa es la comunión de un padre con su Dios y otra muy diferente, la comunión que pueda tener una esposa con ese mismo Dios. Pero algo es cierto de acuerdo a los lineamientos bíblicos: cada integrante de familia debe de aprender a buscar en Dios su propia provisión. ¿Quieres obtener algo de Dios de manera especial? Dobla rodilla y no pongas tu carga en aquel que puede de alguna manera orar por ti. Ora tú también, o aprende a buscar tú también la bendición que Dios te quiere dar a ti. Si un hijo está estudiando, él debe de orar para que Dios provea a sus necesidades estudiantiles, mientras el padre ora también a Dios para saciar las necesidades espirituales y materiales de su hijo. Cada uno se enfoca en su propia realidad y hace su petición de acuerdo a su propia circunstancia. ¿No le parece? La Biblia declara en el versículo número 16, recoger de quién, de Él, cada uno. Tú tienes que aprender a pedirle a Dios y tienes que enseñar a los tuyos a que ellos también recojan de Él la bendición que Él puede darle a tus hijos. No los hagas codependientes de tus oraciones.
Enséñales a orar para que ellos aprendan a confiar en el Dios que tú también confías. Nunca falta el integrante de familia ocioso. Oren por mí, le dice el marido a la mujer, mientras se queda viendo el resumen deportivo. ¿Verdad? Es que mi mamá ya oró por mí. Amado hermano, tu oración es tu comunión con Dios. La oración que tú no hagas es, amado hermano, la pérdida que estará presente en tu vida. Tú tienes que aprender a orar y tienes que aprender a enseñarle a los tuyos a que oren también y busquen el Dios que tú también buscas. La Biblia nos dice: recoger de él cada uno lo que pudiere. Excelente, lo que pudiere. Es decir, si algo has de pedir a Dios, pide lo que es necesario. Dios no da bendición para que tú la desperdicies. Dios está, mire, consciente de que Él nos otorga lo que realmente vamos a utilizar. ¿Cuánta gente no viene a pedir oración por dones espirituales? Sí, pero pregunto, ¿por qué muchas veces Dios no nos las concede? ¿Acaso no será, entre otras cosas, porque de qué servirá ponerle gasolina a un vehículo si el vehículo no tiene motor? ¿De qué servirá un don del Espíritu Santo en tu vida si una vez que Dios te lo concede, sigues siendo el mismo cristiano de banca que por años está envejeciendo en una silla de la iglesia? ¿De qué te servirá tener los dones? ¿De qué te servirá ser una persona bendecida por Dios si cada vez que Dios te provee eres mano cerrada y no compartes lo que Dios de gracia te ha dado a conocer? Tienes necesariamente que extraer, recuerda, extraer de estos textos bíblicos las enseñanzas que Dios quiere que queden remarcadas en tu vida. ¿Para qué? Para que no nos acontezca lo que a ellos les aconteció. ¿En dónde? En el desierto. Y este mundo sí que es un desierto cuando un cristiano quiere permanecer diferente al sistema de los demás seres humanos de este mundo. La Biblia declara en el versículo número 16: recojan de él cada uno lo que pudiere comer. No más, no menos. De acuerdo a tu capacidad, sí, ha de ser otorgado. Recuerda la parábola de los talentos. A uno le fue dado ¿cuántos? 10. A otro 5. Y al último 1 talento. Usted dirá, ¿por qué a uno le dieron 10? Porque eso era lo que él podía administrar. Dios no nos da carga que no podamos soportar. Hermano, yo no sé por qué tengo tanta dificultad, tanta esta situación, parece imposible de llevar. Sí la puedes llevar. Sí la puedes. Porque si Dios te ha permitido tener esa carga, es porque tienes la fuerza necesaria para poder cargarla. Más bien te diría, no te acobardes, sí, intima con Dios para que Él derrame del poder diario para tu vida, para que puedas vencer en el nombre de Jesús todas las batallas durante toda tu vida. Si Dios te la ha permitido tener, disfrútala y dile: Señor, si tú me la diste, yo voy a cumplir con esta carga el cometido que tú me has dado. Algunos llevarán un peso mayor que otros, pero todos y cada uno de nosotros nos ha sido concedido lo que en Dios sí podemos llevar. La Biblia declara en el versículo número 16 que se ha de pedir conforme a lo que se puede comer. Un gomer era la medida. ¿Qué es un gomer? Era un sistema de medida
que representaba la cantidad de 2.2 litros. Ese era el gomer, la medida del gomer. 2.2 litros. Esa medida era en sí mismo la capacidad estándar. Sí, recuerde que el pan no caía como pan. Era una hojuela parecida, ¿sí? Como le hice la ilustración, a un algodón. Pero eso, una vez que caía, la gente lo recogía en el gomer y luego lo llevaba a trillar, como el trigo. Y de ahí, molido, entonces servía como masa para poder preparar el pan. Esta situación, sí, se la podía medir por medio del gomer. Versículo 16. Un gomer por cabeza. Es decir, que si una familia tenía 5 integrantes, ¿cuánto habría de ser la medida? 10.10 litros. Versículo 16. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Verso 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró, óigalo bien, no sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Qué simboliza esta expresión de que no sobró al que había recogido, sí, mucho, ni faltó al que había recogido poco? El próximo día sábado, sí, lo estaremos meditando, sí, porque también ahí hay una gran lección espiritual para nuestras vidas. Amén. Y recuerden, mi amado hermano, no nos quejemos, mejor alabemos, sí, porque si tenemos vida, tenemos salud, tenemos algo que llevar a nuestra boca, es bendición de Dios. Aleluya. Glorifiquemos a Dios por ello. Oremos. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, ¿cómo no darte gracias, mi Señor? Hoy nuevamente tu palabra nos ha instruido a toda verdad. Ella me ha dado testimonio de que mi Cristo es el verdadero pan del cielo. Él es, oh Dios, mi porción, mi alimento. Si Él rige mi vida, realmente nunca estaré desprovisto, porque tú has prometido, mi Dios, que tu descendencia no mendigaría pan. No he visto justo desamparado, ni tu simiente, mi Dios, que extienda su mano para pedir alimento a un extraño. Más bien de ti siempre procedió bendición tras bendición a los que esperan en tu glorioso nombre. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.